¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien, recuerden, esto lo hace Ruffle, ¿no? Es un software libre, ¿no? Y lo que han hecho ellos es crear este espacio libre en la red, ¿no? Pueden mirar la dirección si ustedes tienen algunos archivos de Flash. Los archivos de Flash son los que tienen terminación SWF, ¿no? Son muy buenos realmente y académicamente hay varios sitios que trabajan con esto. Y esto lo hizo el profesor Fong, ¿no? Hace un buen número de años, pero sigue siendo genial, ¿no? Bueno, está en inglés, pero la exigencia del inglés no es grande, o sea, no es textual, salvo muy pequeños párrafos, ¿no? Bueno, lo que tenemos entonces son módulos gráficos sobre ventajas comparativas, ventajas comparativas. Cuando ustedes vean los videos, van a ver el caso del campesino y el caso del ganadero, que producen papas o producen carne o producen las dos cosas y cómo van ellos a, atención, realizar un milagro. El milagro es convertir lo imposible en posible. Acá vamos a ver cómo es que se puede lograr ese milagro también. Entonces, tienen los videos que es Mankio y tienen esto que es el profesor Fong. Esto se desarrolla en base a 5 módulos, ¿no? Primer módulo, vamos a identificar las ventajas comparativas. Ventajas comparativas. Hay dos tipos de ventajas, absolutas y comparativas. Acá vamos a identificar las ventajas comparativas. Número 2, vamos a obtener una frontera de posibilidades de producción combinada, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí, esta expresión de aquí, PPC, no es el nombre del partido peruano, es la frontera de posibilidades de producción, es la curva de posibilidades de producción, ¿no? Curva o frontera. Entonces es la frontera de posibilidades de producción. En el tercer módulo vamos a ver la especialización a lo largo de una frontera de posibilidades de producción combinada. En el módulo 4 vamos a ver el tema de la autonomía versus la especialización. Este es un tema muy interesante porque a lo largo de la historia de la humanidad han habido varias experiencias de autonomía de los países que todas han sido condenadas al fracaso, ¿no? Recientemente, si quieren, la primera gran experiencia, hace poco más de 100 años, ha sido la de Rusia, ¿no? Con la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la época de Lenin, la época de Stalin, ¿no? Bueno, ellos consideraban de que eran tan, pero grandes, de que podían hacerlo todo solo ellos, independiente de los demás. Bueno, fracasaron estrepitosamente, ¿no? Luego fue China, ¿no? Y China también tuvo el mismo pensamiento, fue pero tan grande, que pensaba que todo lo podían hacer ellos y también fracasaron, ¿no? Hoy día China ha crecido extraordinariamente y va a seguir creciendo extraordinariamente, pero abandonando eso, ¿no? Otras experiencias más pequeñas han sido, pues, por ejemplo, la de Cuba, ¿no? O sea, Cuba dijo, vamos a hacer una revolución acá y no contamos con nadie y acá lo podemos hacer todo y el resultado es una miseria enorme, ¿no? En una isla, ¿no? En fin, se pueden contar más experiencias de esto. Autonomía versus especialización. Puedes vivir tú solo, independiente de los demás. La respuesta es no. Y finalmente, el último módulo, que lo vamos a ver solo ligeramente, ¿ya? Va a ser el intercambio, el comercio exterior con la especialización. Aparte, el profesor Fung trabaja pues con una galería de gráficos, trabaja con unos ejercicios, unos pequeños exámenes y añade unas pequeñas observaciones también. Vale la pena echarles una mirada, pero no es necesario. Vamos a empezar entonces con el bloque número 1, la identificación de la ventaja comparativa. Atención con lo que está apareciendo automáticamente, ¿eh? Muy bien, ustedes pueden observar, esto lo vamos a decir solo esta primera vez, cuando utilicemos archivo del profesor Fung,
ya saben la mecánica, ¿no? En el lado derecho ustedes encuentran un menú en vertical, ¿no? El botón de arriba está indicando, haces clic y pasas a la siguiente diapositiva, ¿no? El inmediato inferior puedes retroceder, el que sigue puedes avanzar, el que sigue podemos ver todo el módulo de nuevo, todo el módulo de nuevo. Y el último es volver al menú inicial, es volver al menú inicial. Es decir, si yo hago clic acá, vuelvo al menú inicial, ¿no? Entonces yo entro acá y hay una animación, ¿no? Hay una pequeña animación, ustedes la pueden apreciar, está muy bien construida, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esa animación? Nos está diciendo de que Juana o Juanita puede producir uvas, ¿no? Una cierta cantidad de uvas, contando con el recurso de tiempo, en este caso una jornada de trabajo, un día, una jornada de trabajo, un día, digamos 8 horas, ¿no? El ejemplo del profesor Manquio es con 8 horas, por ejemplo. El profesor Fund dice, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de uvas que puede producir Juana si trabaja un día dedicada a producir uvas? Y entonces dice, va a producir 20, ¿no? Entonces va a producir 20 kilos de uvas, o sea, se va a ubicar acá. Pero si Juana se dedicara a producir nueces y solamente nueces, entonces se va a ubicar acá, ¿de acuerdo? Entonces está indicando una posibilidad acá y otra posibilidad acá. Esas posibilidades son excluyentes. Me dedico a producir uvas y nada más. ¿Cuál es el costo allí de que no voy a poder comer nueces? Porque solamente he producido uvas. Entonces voy a producir uvas, voy a comer uvas. No voy a tener deficiencia en nueces. O voy a producir nueces, voy a comer nueces. No voy a poder comer uvas porque voy a tener esa deficiencia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos dice este modelo? Este modelo nos dice lo siguiente, y es muy interesante. Dice, la frontera de posibilidades de producción de Juana nos muestra las diversas combinaciones de uvas y nueces que ella puede producir en un día, en un rango que va desde todo uvas, 20 kilos, a todo nueces, 14 kilos. Es decir, ella tiene un vector fila, ¿no? Principio número uno, de alternativas infinito. O sea, ella puede colocarse acá, pero puede colocarse acá, puede colocarse acá, puede colocarse acá, puede colocarse acá, puede colocarse acá. Es decir, ella puede preferir, ¿no? Exclusivamente producir uvas o producir principalmente uvas, pero también producir nueces, o producir exclusivamente nueces, o principalmente nueces, o principalmente nueces, ¿no? Te puede hacer combinaciones. Ahora, una pregunta acá interesante es, ¿puede Juanita producir, por ejemplo, acá? Esa pregunta para ustedes, ¿quién responde? En este punto sí puede producir, pero no sería lo más eficiente que puede hacer. Ok, genial, entonces, o sea, lo que me estás diciendo es que esa combinación, atención, esa combinación es posible, pero ineficiente, porque le van a sobrar, le van a sobrar cursos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la lección del principio número 2? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la conclusión a la que se llega con el principio número 2 de la economía? ¿Quién me dice eso? El costo de oportunidad. Ok, entonces veamos el tema del costo de oportunidad. Acá, atención, mire, si Juanita se encuentra en esa combinación que hemos colocado, que está dentro de la frontera de posibilidades de producción, entonces ella podría, por ejemplo, querer tener más unidades de nueces, más unidades de nueces. Si ella se mueve hacia la derecha, fíjense, si ella se mueve hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, pregunto, ¿cuánto le cuesta moverse a la derecha?
cuánto le cuesta, o sea, cuánto le cuesta tener más nueces. ¿Alguien? ¿Cuánto le cuesta tener más nueces? Si en lugar de estar en el punto inicial, ella se mueve a la derecha, y a la derecha, y a la derecha, es decir, decide producir más nueces, más nueces, más nueces. ¿Cuánto le cuesta eso? A ver, el que me respondió hace un rato tuvo una respuesta correcta, hay un tema de eficiencia ahí. Moverme a No la le derecha, cuesta ¿qué es? A ver, ¿alguien? producir más nueces, no le cuesta nada, no le cuesta nada más que seguramente otros aspectos de organización y eficiencia, Claro, pero pero puede en hacerlo. concreto, creo que estás en la línea. O sea, en concreto, ¿de qué estamos hablando? De que o produzco nueces o produzco uvas, ¿no es cierto? Sí, Si yo estoy aquí, ¿no es cierto? Si yo estoy ahí, entonces yo estoy produciendo una cierta cantidad de uvas acá. Esta es la cantidad de uvas que yo estoy produciendo, ¿sí? Si yo decido producir más nueces, ¿estoy perdiendo uvas? No estoy perdiendo uvas, no estoy perdiendo uvas, no estoy perdiendo uvas. Es la misma cantidad, entonces el costo es cero. Y esta conclusión es extraordinaria, ¿no? El costo de de producir más cuando eres ineficiente es cero. Por favor, cuando el Perú tomó la decisión de ponerse a trabajar, creció sin mayores costos, creció bárbaramente. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Si todos nosotros tenemos una jornada de 8 horas, pero la verdad es que trabajamos 4, cuando trabajamos 5, pues la producción crece, ¿no? ¿Estamos? Entonces, primera conclusión acá, atención, primera conclusión acá. Si nos encontramos en una combinación ineficiente, no hay costos. ¿Por qué? Porque si yo quiero producir más de nueces, no me cuesta en términos de uvas. Y si yo quiero producir más de uvas, no me cuesta en términos de nueces. Y yo siempre puedo producir más de nueces y más de uvas. ¿Sí? Entonces, ojo, podríamos descubrir una ventaja en la ineficiencia. Y eso lo descubrió precisamente China después de la Revolución Cultural. Ellos descubrieron de que eran ineficientes, entonces decidieron, vamos a trabajar el tiempo que teníamos dispuesto para trabajar. Y empezaron a crecer brutalmente a tasas de 2 dígitos, PBI a tasas de 2 dígitos. ¿Qué pasa si la situación no fuera de una ineficiencia, sino la situación fuera que alguien está acá, por ejemplo? Entonces, si alguien está ahí, atención, miren, principio número 2, yo quiero tener más nueces. Ok, te mueves a la derecha, lo siento, este punto de acá es imposible, ¿verdad? Ese punto de ahí es imposible. ¿Por qué razones? Es imposible porque los recursos no dan para producir por fuera de la frontera de posibilidades de producción. En consecuencia, lo que tendría que hacer para que ese punto sea posible es empezar a dejar a producir menos de uvas, y entonces llegar a este punto. Y en este punto yo tengo más nueces, que era lo que quería, pero con el costo de tener menos uvas, ¿no? Entonces, si eres eficiente, asume los costos, asume los costos. Muy bien, entonces estábamos viendo de que esta es la situación de Juanita cuando cuenta con un recurso. Estamos absteniéndonos de todo lo demás, el recurso tierra, el recurso agua, el recurso maquinaria, herramientas, etc. Estamos hablando solamente de la jornada, la disposición de tiempo, ¿no? Pero estará Juanita sola acá, vamos a ver. Bueno, resulta de que Juanita no está sola, está también Tomás, ¿no? Entonces, Tomás
está también enfrentando la alternativa de producir uvas o producir nueces y tiene también un día de disponibilidad como recurso para producir, y los resultados son los que ustedes encuentran, ¿no? Son los que ustedes encuentran. Ojo, entonces, si Tomás se dedica a producir uvas, produce 10 kilos, pero si se dedica a producir nueces, produce 28 kilos, ¿no? Entonces, una pregunta legítima acá sería la siguiente, ¿no? Siempre es la tentación de hacer este tipo de preguntas. ¿Quién es mejor? ¿Juanita o Tomás cuando se trata de producir nueces o se trata de producir uvas, ¿no? Entonces, yo no sé si tenemos las suficientes herramientas en el gráfico como para llegar a esa conclusión. No nos adelantemos, ustedes vayan pensando su respuesta y vamos nosotros avanzando, ¿de acuerdo? Una primera conclusión a la que arribamos es que todos no tenemos la misma frontera de posibilidad de producción. Alguno es más hábil en alguna cosa que en otra cosa. Y de lo que se trata, recuerden, es de identificar si alguno de ellos, Tomás o Juanita, tiene una ventaja frente al otro, pero una ventaja absoluta o una ventaja comparativa, ¿no? Vamos a irnos a la diapositiva que sigue. Entonces la pregunta que nos hace el profesor Fung es, ¿quién tiene, ¿no?, el costo relativo más bajo en la producción de uvas y nueces? O sea, la pregunta que nos habíamos hecho hoy, ¿quién es más eficiente? ¿Quién tiene menores costos relativos, ¿no? ¿Por qué relativo? Porque es el costo de producir uvas en términos de nueces o nueces en términos de uvas. ¿Eso? Entonces, bueno, ¿quién será? ¿Quién será el que tiene esas características? Vamos a ver cómo lo resuelve, ¿no? Y entonces el profesor Fung se plantea lo siguiente. Dice, supongamos de que Tomás va a producir 14 kilos de nueces. 14 kilos de nueces. Entonces, ¿cuántos kilos de uvas, ¿no?, él tendría que sacrificar considerando su frontera de posibilidad de producción o su curva de posibilidad de producción? Repito, supongamos que Tomás decide producir 14 kilos de nuez. Bueno, ¿cuántos kilos de uvas él tendría que sacrificar para solamente dedicarse a producir 14 kilos de nueces? Observen que producir 14 kilos de nueces es justo colocarse en el punto donde Juana está produciendo 14 kilos de nueces. Entonces, atención, fíjense, si Juana solo produce nueces, produciría 14 kilos de nuez, ¿correcto? Les pregunto a todos, ¿cuánto le cuesta a Juana producir 14 kilos de nueces? ¿Cuánto le cuesta a Juana producir 14 kilos de nueces? O sea, si Juana está acá, ¿cuánto le cuesta eso? 20 kilos de uva. 20 kilos de uva, es decir, si Juana está ahí, es porque no está aquí, ¿sí? Es porque no está aquí. Estamos en lados extremos, ¿no? Entonces, ¿cuánto le va a costar a Juana producir ¿Tener 14 cero de kilos uva? de nueces? Es 20 kilos de uva, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, repito, ¿no? Si Juana, voy a volver acá, si Juana está acá arriba, entonces dice, hay que producir 14 kilos de nueces. Entonces, para eso yo dejo de producir 20 kilos de uva y ahí sí logro estar acá. ¿Ok? Ese es mi costo. Ese es mi costo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver ahora en el método del profesor Fung es, ¿y cuánto le cuesta a Tomás producir esas mismas 14 kilos de nueces? Si a Tomás le cuesta menos producir 14 kilos de nueces, definitivamente Tomás es mejor que Juanita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver eso. Atención con la jugada que viene. ¿Sí? Voy a repetir, ¿ya? Voy a retroceder y presten atención, ¿eh?
Miren lo que ha hecho el profesor Fung. Ha cogido la frontera de posibilidad de producción de Tomás, la ha desplazado paralelamente a sí mismo en dirección al origen de coordenadas hasta encontrarse con la combinación 14,0. ¿Sí? Y entonces, esa sería la frontera de posibilidades de producción de Tomás, sería si es que estuviera produciendo exclusivamente 14 kilos de nueces. Entonces, como son paralelas, ¿no? Buscamos ahora cuánto habría producido de uvas y encontramos que habría producido de uvas 5 kilos, ¿no? Entonces, la pregunta de nuevo, ¿a Juana cuánto le cuesta producir 14? 20 kilos. A Tomás, ¿cuánto le cuesta producir 14? 5 kilos. ¿Quién tiene entonces la ventaja, no? Dice el texto, ¿no? Literalmente, ¿no? Tomás tiene que sacrificar solamente 5 kilos, yo estoy utilizando kilos en lugar de libras, ¿eh? 5 kilos de uvas, en lugar de los 20 kilos que tiene que sacrificar Juana, ¿no? Entonces ya estamos encontrando de que en este caso Tomás, el más eficiente en la producción de nueces, porque le cuesta menos que a Juanita. Una primera conclusión sería decirle, decirle a Tomás, oye Tomás, déjate de producir uvas y dedícate exclusivamente a producir nueces. Si solo produces nueces no vas a producir 14, vas a producir 28 kilos, ¿no? Porque eres más eficiente allí. Entonces, estamos viendo una ventaja extraordinaria ahí para el caso de Tomás comparado con Juanita, ¿no? Vamos a continuar. Acá habían algunas respuestas. Muy bien, continuamos entonces. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces retornamos a la situación. En consecuencia, dice, Tomás tiene una ventaja comparativa produciendo nueces. Listo, ya está. Entonces, Tomás tiene una ventaja comparativa produciendo nueces, ¿no? Tomás tiene la ventaja comparativa, es una ventaja comparada, ¿no? En la producción de nueces. ¿Ok? Tomen nota, ¿cuál sería la diferencia del concepto ventaja comparativa con ventaja absoluta, ¿no? Cuando uno dice ventaja absoluta, uno dice, mira, yo en una hora genero 5 kilos de camote y otro en una hora genera 20 kilos de camote. Bueno, el otro es más productivo que yo. Pero ahí estamos hablando de camote, ¿no? Acá estamos hablando de los costos del camote comparados con la papaya. Entonces, a lo primero se le llama ventaja absoluta, a lo segundo se le llama ventaja comparativa, porque comparas con tu mejor alternativa, ¿no? Principio número 2. Muy bien. Entonces podemos seguir ahora. Y acá tenemos los cálculos, fíjense, acá tenemos los cálculos. Miren ustedes cómo se ha ido construyendo el cuadro de la parte inferior, ¿no? El cuadro de la parte traten de recordar desde el comienzo esto, ¿no? Entonces, Juana producía 20 kilos de uvas o 14 kilos de nueces. Entonces, ¿qué se ha hecho? Estoy leyendo así, fíjense. Estoy leyendo así ya. Juana producía 20 kilos de nueces por día, o, perdón, 20 kilos de uva por día, o 14 kilos de nueces por día, ¿no? Si divido, atención, divido uvas 20 entre nueces 14, me sale 1.42. ¿Cómo leer 1.42? ¿Cómo se lee 1.42? ¿No? Recuerden, arriba son uvas y abajo son nueces. Entonces, 1.42 kilos de uvas me cuesta 1 kilo de nueces. Ese es el costo. Ese es el costo. ¿Estamos? Ahora, hacemos la misma lectura en la parte inferior. Entonces, decimos, a ver,
Tomás, si produce uvas, produce 10, si produce nueces, produce 28, 10 partido 28, me sale 0,36. Entonces, ¿cómo puedo leer eso de la misma manera, ¿no? Entonces digo, 0,36 kilos de uvas me cuesta un kilo de nuez. Entonces, ¿quién tiene el costo más bajo? Bueno, Tomás tiene el costo más bajo, ¿no? Tomás tiene una ventaja comparativa en la producción de nuez. Es comparativa, no absoluta. No estamos diciendo de que en un día uno produce tanto de nueces y el otro produce tanto de nueces y lo puedo comparar. No. Estoy diciendo tanto de nueces comparado con lo que dejó de producir de uvas, o al revés, tanto de uvas comparado con lo que deja de producir de nuez, ¿no? Porque fíjense, todo esto de acá nosotros lo podemos cambiar. Todo esto de acá lo podemos cambiar para que ustedes calculen cuánto, acá estamos calculando cuánto está costando la nuez. Podríamos calcular cuánto cuesta la uva, y la uva sería la inversa, ¿no? Entonces, por favor, a ver, ustedes denme el siguiente dato, ¿no? Denme la inversa de este valor y denme la inversa de este valor. A ver, ¿quién me da esos valores? La inversa de 1.42, ¿cuánto es? Vamos. .7 dice, ¿no? 0.704. Ok. ¿Y cuánto es la inversa de 0.36? Es 2.777. Ok. Entonces, miren los resultados. Se han invertido, ¿no? O sea, acá, acá nos preguntamos, ¿cuál es el más bajo? El más bajo es este, entonces yo le pongo un check acá. ¿Sí? ¿Cuál es el más bajo? Este es el más bajo, y entonces concluyo. Tomás tiene la ventaja comparativa en la producción de nuez. Ahora, acá, dentro de este bloque, ¿cuál es el más bajo? Es este. ¿Sí? Entonces digo, Juanita tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas. ¿Sí? O sea, es la inversa, ¿eh? Es la inversa. ¿De acuerdo? Es bien importante este resultado que lo vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice la ventaja comparativa de Tomás en la producción de nueces está firmemente confirmada por el hecho de que la relación, ¿no?, de nueces, de uvas a nueces, como un ratio de intercambio, implica solamente un sacrificio de 0.36 kilos de uvas para producir un kilo de nueces, comparado con lo que le ocurre a Juana, que es más alto, ¿no? Es 1.420 kilos de uvas, ¿no? Bien, ahí está. Y entonces, de manera similar, vamos a suponer de que Juanita va a producir 10 kilos de uvas. La pregunta es cuántos kilos de nueces ella tendría que sacrificar, dada su frontera de posibilidad de producción. Entonces, miren lo que hace. Lo mismo. Entonces, ese ejemplo es realmente genial. Repito, voy a reiterarlo. Ahí está, ¿no? Y entonces empieza a hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ya la medida de los resultados, ¿no? Y ya salió, ¿no? La ventaja comparativa de Juanita, ¿no es cierto?, en uvas está fuertemente confirmada debido a que tiene un intercambio menor, ¿no? Un sacrificio menor en términos de nueces con relación a las uvas, ¿no? Y ahí tiene los resultados, 0,7 versus 2.8 que hace un rato habíamos calculado con ustedes. Ustedes me habían dado 2.77, acá me han dado 2.8, que está redondeado, y me dieron 0.704, acá también está redondeado a 0.7. Entonces tenemos ya resultados muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Estos resultados me están diciendo. En consecuencia, Juanita tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas. En consecuencia, Tomás tiene la ventaja comparativa en la producción de nuez. Por favor, muchos de nuestros problemas se solucionarían
si todos nosotros supiéramos cuál es nuestra ventaja comparativa. Por ejemplo, en la elección de la carrera, ¿no? Hemos elegido bien la carrera de ingeniería económica, deberíamos elegir otra de ingeniería estadística, no sé, ¿no? Pero debemos tratar de mirar dónde tenemos una ventaja comparativa. Si ustedes ven, el menú vertical de la derecha ya no parpadea para nada, quiere decir de que esto ha terminado, esto de acá ha terminado. Y entonces podemos ir al menú, perdón, podemos ir de frente al menú. Y ahora podemos obtener una frontera de posibilidad de producción combinada. Esto realmente no lo encuentran en los libros, no lo van a encontrar en los libros. En los libros le van a mostrar una frontera de posibilidad de producción combinada, pero no explican cómo se llega a eso. Por eso es que los trabajos que ha hecho el profesor Fung son realmente extraordinarios, ¿no? Googleen ustedes KK Fung y van a encontrar de que tiene una cantidad de materiales muy buenos. Lamentablemente la mayoría se ha perdido por las razones que he indicado, que estaban trabajados en Flash. Él ha tratado de recuperar parte de esto y ha creado un canal en YouTube donde ha convertido su Flash en PPT, digamos, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, repito, hemos descubierto a través de, bueno, he estado pidiendo apoyo a gente que maneja estas cosas de software, etcétera, y me dieron esta dirección y ha sido fabuloso, ¿no? De recuperar. Vamos a esta entonces. Acá hemos hecho un cambio, ¿no? El profesor Fung ha hecho un cambio, ¿no? Acá hay un cambio. Entonces, quisiera que me digan cuál es el cambio y cuál es la opinión que tienen. O sea, es la misma Tomás, es el mismo Tomás y la misma Juanita. Vamos a preguntarle a Alessandra. Alessandra, ¿puede decirnos cuál es la diferencia del modelo que nos están presentando con el modelo anterior? Sí, que no tienen, no sé, las líneas no tienen una intersección. Ok, bien. ¿Y a qué conclusión puedes arribar debido a eso? O sea, ¿qué le dirías a Juanita? ¿Qué le dirías a Juanita tú? Que en ningún momento su producción va a ser la misma que el de Claro, Tomás. entonces tú le dirías a Juanita, Juanita, suicídate. No, porque fíjense de nuevo, ¿no? O sea, si miramos nosotros acá, costo de oportunidad, miren acá, ¿no? He ido a la galería de imágenes, esto es la galería de imágenes, ¿no? Ahí cuando vemos esa situación, ¿sí? Uno dice, bueno, es cierto de que Tomás produce más nueces que Juanita, pero también es cierto que Juanita produce más uvas que Tomás. Y hemos llegado a la conclusión de que Juanita tiene una ventaja comparativa en la producción de uvas y Tomás tiene una ventaja comparativa en la producción de nuez. Perfecto, está muy bien eso, ¿no? Eso está muy bien. Pero, el problema que tenemos, ay Dios, me he salido, ya, creo que voy a tener que armar todo de nuevo. Ay, perdón un segundo, ¿eh? Wow. Ya. Entonces, ahora sí estamos acá. Entonces, la pregunta que le había hecho a Alessandra la respondió muy bien técnicamente, pero desde el punto de vista económico, pregunto, uno que tendría que decirle a Juanita, suicídate. Fíjense, a nosotros, o sea, al Perú le han dicho muchas veces eso. Ustedes no sirven para nada, ¿no? Entonces, dedíquense simplemente hace 60, 70 años a producir azúcar y algodón, ¿ya? Y nada más, ¿no? Después nos dijeron, miren, azúcar, algodón y los minerales, ¿ya? Y no frieguen, no se dediquen a otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que Juanita era el Perú y Tomás era, qué sé yo, Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero si ustedes miran bien este gráfico, mírenlo bien, ¿no? Y de nuevo les voy a mostrar yo
el otro gráfico, ¿no? Voy a ponerlo acá para no irme. Miren ¿no? O sea, quisiera que vean de que las pendientes de las fronteras de posibilidades de producción son distintas, ¿no? Una está verticalizada, otra está horizontalizada, ¿correcto? ¿No? Y lo que encuentran acá es lo mismo, que una está verticalizada y otra está horizontalizada. Solo que la frontera de posibilidad de producción de Juanita está metida dentro de la frontera de posibilidad de producción de Tomás. Atención, miren, todas las combinaciones donde Juanita es eficiente, todas las combinaciones donde Juanita es eficiente, que son sobre la frontera de posibilidad de producción, son ineficientes desde el punto de vista de Tomás. O sea, si Tomás estuviera produciendo en estas burbujas que he dibujado, sería ineficiente. Pero Juanita es eficiente. Segundo, si Tomás fuera ineficiente en estas combinaciones, ¿no? Eso sería imposible para Juanita. Eso sería imposible para Juanita, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Recuerden, una de las metas acá es hacer un milagro, convertir lo imposible en posible, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Bueno, el texto abajo nos dice aquí, Tomás tiene una ventaja absoluta sobre la producción de Juana cuando se trata de producir uvas y cuando se trata de producir nueces, ¿no? Si se trata de producir nueces, Tomás produce 24, Juanita produce 5. Está muerta Juanita. Si se trata de producir uvas, Tomás produce 12 y Juanita produce 10. Está muerta Juanita. Entonces le decimos, Juanita, suicídate, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros analizamos, ¿no?, la ventaja comparativa, no la ventaja absoluta? Con la información que tiene y con lo que hemos trabajado, les pregunto, ¿creen ustedes que Tomás tenga una ventaja comparativa diferente a la ventaja comparativa de Juanita? ¿Sí o no? Me dicen. En el chat si quieren, ¿eh? ¿No? La pregunta es si ellos tienen alguna ventaja comparativa. Diferente, ¿no? No pueden tener la misma ventaja comparativa. Muy bien, todavía no tenemos claridad en eso, vamos a tratar de averiguarlo entonces, ¿no? Sí. Atención, dice, pero Juanita todavía puede producir uvas a un costo menor en términos de las nueces que tiene que sacrificar. ¿Sí? Voy a repetir, atención. Tomás tiene la ventaja absoluta en los dos cultivos, uvas y nueces. Juanita no tiene esa ventaja absoluta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaría si tratamos de medir las ventajas comparativas? Entonces hacemos el desplazamiento y calculamos. Y la conclusión es, Juanita todavía puede producir uvas a un costo más bajo que el de Tomás, en términos del sacrificio de kilos de nueces, ¿no? ¿Quiere decir que tiene una ventaja comparativa? Pues quiere decir que tiene una ventaja comparativa. O sea, lo que se ha hecho es desplazar paralelamente a sí mismo la frontera de posibilidades de producción de Tomás hasta alcanzar la intersección en nueces, el intersecto vertical de la frontera de posibilidades de producción de Juanita. Y en ese punto, ¿qué cosa se encuentra? De que para producir Juanita 10 kilos de uvas, ella sacrifica 5 kilos de nueces. Pero para que Tomás produzca 10 kilos de uvas, tiene que sacrificar muchos más kilos de nueces, ¿no?
Entonces acá hay 5, 10, 15, como 20 kilos. Quiere decir que Juanita todavía tiene bastantes posibilidades, porque la ventaja se mide no en términos absolutos, sino en términos comparativos. Traten de buscar ustedes, de googlear, por ejemplo, cómo es que el Perú logró colocar su palta peruana en el mundo y se ha convertido en el primer productor mundial de palta, ¿no? Le ha ganado a México, que era el primer productor de palta del mundo. Se demoró un montón de años, o sea, como 15 años, para que el mercado de Estados Unidos acepte la palta peruana, ¿no? Entonces ya entraron por ventajas comparativas. ¿Ok? Muy bien, en consecuencia, Juanita tiene una ventaja comparativa en la producción de uvas. Hacemos la inversa ahora y llegamos a la conclusión de que Tomás tiene la ventaja comparativa en la producción de nueces. O sea, lo mismo que antes, solo que este gráfico es provocador. O sea, el profesor Fung lo colocó primero como diciendo, mira, Juanita está mejor en esto y Tomás está mejor en esto, se ve en el gráfico. Pero en este gráfico ya no se ve tan sencillamente. Ahí se ve que Tomás es mejor en ambas cosas. Pero atención, eso se llama ventaja absoluta. Se llama ventaja absoluta. El cálculo que han hecho es 20 y está muy bien, ¿no? Para el anterior, ¿no? Me estoy refiriendo, ¿no? Lo que se tiene que hacer es trabajar con ventajas comparativas. Y acá viene una propuesta interesante, vamos a ver, ¿no? Dice, en la parte de abajo, dice, para construir, ¿no?, una frontera de posibilidades de producción combinada, es decir, empleando múltiples trabajadores, en este caso 2 trabajadores, la idea es encontrar primero el nivel de producción máximo, ¿no?, de cada uno de los 2 bienes cuando todos los trabajadores están produciendo el mismo bien. ¿Cómo logramos eso? Bueno, lo vamos a hacer sumando los interceptos de los ejes en cada momento, ¿no? En otras palabras, miren, Juanita está ahí, ¿no? Muchos le han hecho bullying, le han dicho no sirves para nada, Tomás produce más que tú. Entonces Tomás le dice, oye, Juanita, ¿y si trabajamos juntos? ¿Cómo juntos? Dediquémonos juntos a producir uvas. Ok, ¿cuál será la producción de uvas? 22, pues, ¿no? Porque Juanita produce 10 kilos y Tomás produce 12, el total es 22. Hoy vamos a producir nueces y solamente nueces. ¿Cuánto vamos a producir? 29, pues, ¿no? Porque Juanita produce 5 y Tomás produce 24, son 29, ¿no? Entonces, van a trabajar juntos, atención, ¿eh? Van a trabajar juntos. La unión hace la fuerza, ¿eh? Atención con el concepto. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa estamos encontrando? Que el nivel máximo de producción se obtiene allí cuando ambos están produciendo, pues, el mismo producto, en este caso, uvas. Ok, muy bien. Acá ocurre lo mismo. Y entonces el máximo de producción es 29. Listo. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es el camino que hay entre los puntos A y B? ¿No? Porque en la frontera de producción, de posibilidades de producción anteriores, los interceptos son esos, los interceptos, pero hay un recorrido, que es una función lineal dependiente negativa, ¿no? Pero vamos a ver cómo se construye esa función, que sería la frontera de posibilidades de producción combinada. O sea, vamos a juntarnos todos, ¿no? Si ambos están produciendo uvas, pero quieren tener también algo de nueces, ¿no? La pregunta es quién tiene el menor costo de producir nueces, ¿no? Atención, fíjense, resulta de que los 2 se han puesto de acuerdo y se han ubicado acá. Y han llegado a la conclusión, oye, mira, yo solo producía 12, tú solo producías 10, ahora tenemos 22. Definitivamente es más. La unión hace la fuerza. Oye, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque mira, solo tenemos nueces. Y si queremos uvas, atención acá, de nuevo, vector fila, ¿no?
Si todo lo que tenemos son nueces, perdón, uvas, y lo que queremos es nueces para combinar, entonces uno de los dos, o Juana o Tomás, va a tener que dejar de producir algo de uvas para empezar a producir algo de nueces. Entonces, ¿cuál sería la mejor decisión? ¿Debe dedicarse ahora a producir algo de nueces, Tomás o Juanita? Bueno, la respuesta tendría que estar al lado del trabajador que tiene un menor costo en términos de uvas, pues, ¿no? Menor costo en términos de uvas. Entonces, veamos cómo se puede hacer eso. Ahí se calcula el costo. Para producir cualquier cantidad de nueces, Tom tiene que sacrificar menos uvas, porque él tiene la ventaja ahí. Entonces, atención ahí al resultado. ¿Sí? Y fíjense. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es lo siguiente, ¿no? Estaban, decía, en este punto, y ahora deciden producir algo de nueces. Entonces, para producir algo de nueces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, se mueven para acá, es imposible, y bajan, pues, bajan la producción de nueces. Oye, más nueces, se mueven para acá, sacrifican, ¿no? Se mueven para acá, sacrifican, ¿sí? Pero ¿quién es el que está produciendo cada vez más nueces? Es Tomás. Y cada vez se está produciendo menos uva, menos, ¿no? Entonces va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, ¿ok? Entonces, cuando eso baja, va a llegar a un punto como este, el punto C, punto C. En este punto, Tomás está produciendo todas las nueces, que son 24 kilos. Y Juanita está produciendo todas las uvas, ¿de acuerdo? Que son 10 kilos, ¿eh? Ojo con esto. Miren cómo está parpadeando los botones verde y rojo, ¿no? Cómo está parpadeando ahí, ¿de acuerdo? Esto de acá, entonces, son 24 kilos que está produciendo Tomás, que son los de acá, los originales, y estos son los originales que está produciendo Juanita, acá 10. Pero ahora hay otra frontera de posibilidad de producción, todo esto de acá, ¿no? Es decir, acá hay un montón de combinaciones, Todas estas combinaciones eran combinaciones imposibles cuando ellos trabajaban por separado trabajaban. Todo eso era imposible. Ahora es posible cuando trabajan juntos, ¿no? Vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, cuando están en ese punto ahora, la pregunta es, oye, ¿y qué pasa si ahora se quiere todavía producir más nueces? Bueno, ahí vamos a tener un problema. Si estando en el punto C se quiere producir más nueces, bueno, no puede ser con Tomás, porque Tomás ya no da para más. Entonces, quien tiene que dejar de producir uvas ahora es Juanita. Y el costo de producir eso es más alto, por eso es que se verticaliza la frontera de posibilidad de producción, ahora se hace más vertical. Observen de que al comienzo la frontera de posibilidad de producción está así y ahora se está verticalizando, ¿no? Entonces, cuando está así, es porque quien está entrando a producir nueces tiene ventaja comparativa. Cuando está así, el que está produciendo ahora nueces no tiene ventaja comparativa y por lo tanto es muy caro. Eso es muy caro, ¿no? Pero la idea es finalmente llegar a este punto, ¿no? Al punto final, que es el punto B, que era la suma de 5 más 24 son los 29, ¿no? Y lo que tienen es una frontera de posibilidad de producción combinada, ¿no? Entonces, debido a que nos estamos moviendo, dice, desde una situación de un costo menor hacia una situación de un costo mayor en términos de producir más nueces,
resultado de movernos lejos desde la máxima producción de uvas hacia producir más y más nueces. La pendiente absoluta de la frontera de posibilidades de producción combinada se vuelve cada vez más parada, ¿no? Se para cada vez más. Se tiene un primer tramo más echado y luego se va parando, se va parando. Piensen ustedes si no hubieran 2 trabajadores, sino 3, ¿no? Pero si hubieran 3 trabajadores, digamos que tendríamos una echada, otra menos echada, otra más vertical, ¿no? Y si tuviéramos 4 trabajadores, 5 trabajadores, 6 trabajadores, etcétera, es muy probable que la frontera de posibilidad de producción sea así. Y eso es lo que le venden en los textos cuando hablan de la frontera de posibilidades de producción. Le presentan una gráfica así, donde esto es cóncavo, ¿no? Pero nadie sabe cómo sale esto. Bueno, sale por la unión de muchos trabajadores, ¿no? Acá se ve ya la concavidad, ¿no? Pero con un solo punto de quiebre porque hay 2 trabajadores. ¿Ok? Muy bien, sigamos entonces. ¿Sí? ¿Qué pasa si se hubiera hecho las cosas al revés, ¿no? O sea, si el que empieza a producir nueces, habiéndose juntado los 2 y todos están produciendo uvas, y se decide que produzcan nueces el que tiene, no el que tiene el menor costo, sino el que tiene el mayor costo. Y entonces no saldría cóncavo, saldría convexo, ¿no? Saldría convexo. Eso sería convexo. Bueno, eso no ocurre. Eso no ocurre. No es convexa la frontera de posibilidad de producción, sino es cóncava. ¿Ok? Es cóncava. Ojo, por razones que desconozco, porque dice, una curva de posibilidades de producción combinada, cóncava, es decir, vuelta hacia atrás, porque no sé por qué en inglés no existe la palabra convexo, no utilizan convexo. Entonces, esto que estoy yo intentando traducir, esta frase de acá, es convexo. O sea, para nosotros, felizmente tenemos una ventaja, es convexo, ¿no? Es convexo. ¿De acuerdo? Y eso no va, o sea, eso no tiene sentido en el modelo, no tiene sentido en el modelo. Y ustedes pueden apreciar de que acá ya desapareció también esto de parpadear y podemos ir entonces al menú nuevamente. Y vamos ahora a lo que nos interesa, que es el tema central, si quiere, ¿no? La especialización a lo largo de una frontera de posibilidad de producción combinada. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Cuando ustedes trabajen entre hoy y el viernes los videos que les hemos dejado, los 4 videos, van a encontrar muy diferente a esto, por eso es que lo estoy colocando yo, por ser complementario. Como presidente el profesor Manchio, la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Obviamente en el fondo es lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces se parte de lo anterior, ¿no? Ya está. Esa es la frontera de posibilidad de producción combinada cuando se va de menor costo a mayor costo y por lo tanto nos da una frontera que es cóncava, ¿no? Dice, todos los puntos a lo largo de la frontera de posibilidad de producción combinada representan una producción combinada de lo que hace Tomás y Juanita, donde al menos uno de ellos se encuentra especializado de acuerdo con su ventaja comparativa. Voy a repetir, todos los puntos a lo largo de esa frontera, que es cóncava, representan la producción combinada de los 2 trabajadores, Tomás y Juanita, cuando al menos uno de ellos está especializado en función de su ventaja comparativa.
¿no? Por ejemplo, fíjense, si hablamos del primer tramo de la frontera de posibilidad de producción, si hablamos de este primer tramo, ¿no? En cualquier punto de este tramo, voy a ubicarme, por ejemplo, acá, ¿no? Ahí, ¿quién tiene la ventaja comparativa? ¿Tomás o Juanita? ¿Alguien se anima a decir eso? En esa combinación, una de infinitas que hay en ese tramo, ¿quién tiene la ventaja comparativa? ¿Quién está produciendo de acuerdo con su ventaja comparativa? Bueno, habíamos dicho que si ellos se habían juntado para trabajar, iban a producir 22 kilos de uvas. Pero que en ese momento decían, oye, mucha uva, ¿no? Vamos a combinar, vamos a producir algo de nueces también. Entonces había que tomar una decisión. O Tomás se dedica a producir nueces y dejar de producir uvas, o lo hace Juanita. Entonces Tomás dice, oye, yo tengo la ventaja comparativa en la producción de nueces, por lo tanto, el costo en uvas va a ser más bajo conmigo que contigo. Entonces, en ese punto, Tomás está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa. Y Juanita no. Tomás está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa en la producción de nueces. Pero en este punto de acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? En ese punto ya los costos son más altos, ¿no? Y entonces es al revés, va a cambiar la situación, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué cosa es lo que nos dice el profesor Fon en relación a este tema, ¿no? Ahí está. En el punto A, ¿no? Ambos están produciendo uvas de manera exclusiva, pero solamente Juanita está especializada de acuerdo a su ventaja comparativa, porque Juanita tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas. Ahora el punto B, un punto cualquiera. Suponiendo que ellos quieren producir tanto uvas como nueces, por ejemplo en el punto B, ¿quién debe producir nueces en un intercambio por uvas? O sea, dejar de producir uvas. Bueno, en este caso es Tomás, ¿cierto? En la medida en que Tomás tiene un menor costo en producir nueces, él debería sacrificar menos uvas para producir nueces. ¿Ok? Listo. Y se desplazan hasta ahí. En el punto B, entonces, Tomás está produciendo tanto uvas como nueces. Solamente Juanita está especializada de acuerdo a su ventaja comparativa, ¿no? O sea, solamente está produciendo esa combinación que es 0,10, ¿no? O sea, 10 kilos de uva, ¿no? Observen las ordenadas o los puntos, ¿no? El punto B es 14,15. O sea, 14 kilos de nueces y 15 kilos de uva. ¿Cómo se obtiene eso? ¿No? Eso se obtiene mediante la producción de Juanita, que es 0 de nueces y 10 de uvas. O sea, está especializada en uvas, ¿no? Más lo que está produciendo Tomás, que es 14,5, o sea, 14 de nueces y 5 de uvas. Entonces, 14 de nueces más 0 de nueces son 14. 5 de uvas más 10 de uvas son 15. Y ahí está ese punto. Seguimos. Llegamos a ese punto de quiebre, ¿no? En el punto C, tanto Tomás como Juana, como Juanita, ambos están especializados de acuerdo a su ventaja comparativa. Es decir, en el punto C, donde se están produciendo 24 kilos de nueces y 10 kilos de uva, los 10 kilos de uva provienen exclusivamente de la producción de Juanita, que está produciendo esos 10 kilos. Y los 24 kilos de nueces provienen exclusivamente de la producción de Tomás, que está produciendo solamente nueces, ¿no? Y finalmente, pasamos a un punto intermedio también. En el punto D, Juanita está produciendo ambas cosas, está produciendo nueces y uvas, y solamente Tomás está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa. De nuevo ahí tienen el punto T, es 27,4, que es la suma del punto N, 24,0, más el punto D', 3,4, ¿no?
El punto D' de Juanita, 3,4 es 3 está produciendo de nueces, más los 24 kilos de nueces que está produciendo Tomás, dan los 27 del punto D. Y en el caso de Juanita, los 4 kilos de uvas que está produciendo, más los 0 kilos de uvas que está produciendo Tomás, dan los 4 kilos del punto D, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar entonces los resultados de la especialización hasta el final, ¿no? En el punto E, ambos están produciendo solamente nueces, pero únicamente Tomás está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa. Ahí el punto E es 29,0, ¿no? Es decir, 29 kilos de nueces y 0 kilos de uvas. ¿De dónde vienen los 29 kilos de nuez? Bueno, de los 24 que produce Tomás, más los 5 que produce Juanita. ¿Y de dónde vienen los 0 kilos de uvas? Bueno, Juanita no produce nada de uvas y Tomás no produce nada de uvas, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden apreciar cómo es la especialización ahí a lo largo, ¿no? Entonces tienen un tema muy simpático acá. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente: ¿en dónde deberíamos especializarnos? Allí donde tenemos una ventaja comparativa. Y esto no es tan sencillo como decir, estamos haciendo esto mejor que otro. No, eso es productividad, no es ventaja comparativa, ¿no? ¿Quién sabía de antemano de que la palta peruana iba a ser un producto estrella en el comercio internacional? Probablemente nadie, simplemente era probar y soltarlo, ¿no? Ojo, la palta es un producto muy difícil de colocar, ¿no? Obviamente la palta se exporta como una palta verde, dura como una piedra, ¿ya? Entonces, tengo un amigo que es ingeniero economista, ya de mi edad también, de esa edad, y conversábamos, él trabaja en comercio exterior, y él me mostraba, me decía, mira esta palta, y mira esta otra palta. Esta palta se va a exportar, esta otra no se va a exportar. Hoy le digo, son igualitas. Mira, esta que no se va a exportar, no se va a exportar porque se cayó del árbol, se cayó del árbol. Entonces, al caerse, son unos matorrales, unos árboles, ¿no? Al caerse, esa caída ha provocado un golpe ahí. No se ve el golpe, no lo vas a ver, pero cuando llegue al mercado y madure, todo eso se va a poner negro. Y si lo enviamos esto, simplemente nos eliminan todo el envío, ¿no? No uno, no todo el envío. Entonces tienen que tener un cuidado extraordinario de algo que no se ve, repito, no se ve. O sea, se ha caído, pero nadie lo ve porque se cae duro, ¿no? Entonces, porque así es como viaja la palta. ¿Quién descubrió eso de que les iba a gustar al pueblo norteamericano la palta? No sé, pero se logró entrar y demoró 15 años, ¿no?, para entrar. Muy bien, vamos a ver si podemos todavía, creo que tengo un poquito de tiempo. Y vamos a ver la diferencia entre la autonomía con la especialización. Lo que dije hace un rato, ¿no? Ser autónomo, yo hago todo, o me voy a dedicar solo a aquello donde tengo una ventaja comparativa y realizo intercambios, ¿no? El ejemplo de siempre, entonces, es Juanita tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas y Tomás en la producción de nueces, ¿no? Se genera la frontera de posibilidad de producción combinada. ¿No es cierto? Todos los puntos a lo largo de la frontera de posibilidad de producción combinada representan la producción combinada de Tomás y de Juanita, donde al menos uno de ellos está especializado de acuerdo con su ventaja comparativa, ¿cierto? Todo esto es una repetición. Bien, ¿no? Ok, entonces en el punto C, ¿no? Si Tom, que está en C', y Juana, que está en E', cada uno están produciendo para su propio consumo, ¿no? Atención con acá lo nuevo, ¿no? Tom está en C' produciendo 14 kilos de nueces y 5 kilos de uva.
y Juanita está en E' produciendo 3 kilos de nueces y 4 kilos de uvas. Si ambos están produciendo para su propio consumo, las producen para consumir, ¿no? La producción combinada X', que es, atención, 14 más 3, 17, 5 más 4, 9. Esa producción combinada, si ustedes miren, esta de acá, es una producción que está debajo de la frontera de posibilidades de producción. O sea, esto es ineficiente, ¿no? Esto es ineficiente desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción combinada. Eso es ineficiente. Repetimos, ¿no? Si por alguna razón Tomás está en la combinación 14,5 y Juanita está en la combinación 3,4, el total de producción es 17 kilos de nueces, 9 kilos de uva. Y eso es ineficiente desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción combinada. Combinada, ¿ok? Por lo tanto, tenemos ahí un defecto. Un defecto, ¿no? Bien. Ambos, ¿no? X1 y X2, ambas combinaciones, dos combinaciones que han salido, son combinaciones factibles y son mejores que la combinación X'. Sí, al menos uno de ellos está especializado. Es decir, fíjense, si ellos están en este punto, 17,9, que repito, es 14 más 3, 17, 5 más 4, 9. Si ellos están ahí, ¿por qué no están acá arriba? Que es 17,13.5. 17,13.5, que es una combinación mejor. Fíjense, lo que he hecho es subir verticalmente, ¿no? O la combinación 17,9 se puede mover a la derecha horizontalmente y tener 24,5,9. Como me he movido horizontalmente, la cantidad de 9 no se mueve. Como subo verticalmente, la cantidad que no se está moviendo es la cantidad de 17, se suman las otras. ¿Ok? Entonces tenemos ahí una cosa interesante, ¿no? Que nos está dando una pauta. Dice, supongamos de que Tom y Juana van a producir en X1, ¿no? Pues ya van a producir acá arriba, ¿eh? Van a producir ahí arriba, ¿sí? Vamos a suponer esto. Ah, ok. Gracias por avisar, pero me avisas muy tarde, Diego. Lo vemos el día viernes, ¿ya? Y me lo recuerda desde el comienzo. ¿Sí? Voy a terminar eso. Y terminar la clase también, no se puede de otra manera, ¿ya? Ok, pero está muy bien, gracias a Diego. Diego me está diciendo, ¿no es cierto?, de que se iba a presentar el primer bloque de posiciones, ¿no? Y bueno, hemos tomado más énfasis en esto. En realidad me he sentido presionado por la práctica calificada, ¿no? En realidad, la primera semana prácticamente ha sido nula. La primera fecha fue introductoria, presentar todo, y la segunda no existió por ser viernes santo, ¿no? Entonces, y nos exigen la práctica, por eso la vamos a tomar la otra semana. Muy bien, pero gracias por el aviso, ¿no? Entonces, si producen allí, ¿de acuerdo?, le van a tener esa posibilidad. Tom tiene, dice, 3 kilos de nueces más de los que él quiere. Ojo, al trasladarse de ese punto al otro punto, tiene más de lo que él quiere. Si tiene más de lo que él quiere, lo puede lanzar al intercambio.
Juana tiene 6 kilos más de uvas de los que ella quiere. Y entonces también los puede lanzar al intercambio. ¿Sí? Si Tom puede tener más de 1,5 kilos de uvas por su exceso de 3 kilos de nueces, entonces estaría mejor, ¿no? Fíjense, placa. ¿Ya? Y Juana podría sacrificar menos de 6 kilos por su exceso de uvas para tener 3 kilos de nueces. Fíjense, ya está. Ambos están pasando a una situación de imposible. Miren, esto es lo que yo quería decir del comienzo. Este punto es imposible para Juan. Este punto es imposible para Tomás. Pero como se han especializado y se han ubicado en este punto de acá, ellos pueden combinar su producción y descubrir, en el caso de Tomás, descubrir de que él quería esto, pero tiene esto. Y lo mismo en el caso de Juana, quería esto, pero tiene esto. Entonces pueden intercambiar entre ellos. Pueden intercambiar entre ellos. Y el intercambio es extraordinariamente útil porque convierte lo posible en imposible. Entonces, la idea central acá es especialización, en base a la ventaja comparativa, ¿no? Y eso permite el intercambio para acceder a consumo que antes era imposible. Esa es toda la idea. Esa es toda la idea, ¿no? Ok, pero eso me lo hace recordar también sea el bloque 456, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, ahí tienen entonces realmente extraordinario resultado que nos da a crear lo imposible, ¿no? Crear lo imposible. Ahí tienen ya los resultados, lo que acabamos de decir, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Y de acá vienen los ejercicios, de acá vienen los ejercicios, ¿no? No vamos a hacer la parte esta de el comercio internacional, esta parte de acá. Entonces, acá tienen ejercicios, un examen que tampoco lo vamos a hacer, ustedes lo pueden revisar, yo les voy a dar el enlace de este sitio y el archivo para que ustedes también lo descarguen, ¿ok? Muy bien, lo que hemos visto entonces es básicamente identificar una ventaja comparativa, obtener una frontera de posibilidad de producción combinada que es cóncava, no es convexa, ver la importancia de la especialización para generar el intercambio y el intercambio resultado de oponerse la autonomía con la especialización. Si eres autónomo, todo el mundo tiene que estar haciendo algo, ¿no? A mí me gusta contar mucho esto que es real, ¿no? Que en el caso de mi suegro es, bueno, era ya, falleció, es una persona que nació y se crió y se desarrolló en San Miguel de Payaques, en Cajamarca, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de mi suegro, yo digo, él era una persona que era muy buena como para las fiestas del pueblo. A él le encargaban hacer todos los aparatos florales, ¿no? Todas esas construcciones, figuras, etcétera. La verdad, era muy bueno en eso, ¿no? Muy, muy bueno. Cuando venía acá, a Callao, donde vive su hija conmigo, él veía que yo estaba botando pues una camisa, ¿no? Dice, ¿por qué bota la camisa? No, es que el cuello ya está gastado. No, no, me dice, no se bota. Y abría la camisa, la descosía, le daba vuelta al cuello, lo cosía de nuevo y quedaba nueva, ¿no? Él era un comisionista muy bueno, ¿no? Él tenía un diablo, que es un aparato que utilizaban
zapateros, ¿no? Zapateros de barrio, ¿no? Y también yo botaba los zapatos, ¿no? Y decía, no, no bote los zapatos porque esto le pone media suela y listo, y me arreglaba un buen zapatero, ¿no? En el pueblo llueve mucho y se malograban las tejas, eso de los techos, y los reparaba, cambiaba las calaminas. Era un muy buen albañil, ¿no? Era muy buen albañil, muy buen confeccionista, muy buen pintor, muy buen gafetero, muy bueno era en todo eso. Pero tenía una característica, era pobre. Era pobre. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es eso, no? Era pobre. ¿Por qué? Porque hacía todo y no intercambiaba, no se especializaba, ¿no? O sea, tú te dedicas a ser zapatero, ¿no? Bueno, pues si soy zapatero no puedo hacer lo otro, intercambias, pues, ¿no? Esa es la idea, en términos generales, esa es la idea, ¿no? O sea, nadie puede hacer todo, una familia no puede hacer todo, una ciudad no puede hacer todo, un país no puede hacer todo. Entonces la especialización implica eso, ¿no? Hay gente que hace cosas muy específicas y uno no entiende cómo eso funciona, ¿no? Una vez más, lean La historia del lápiz de Milton Friedman. Ok, nos quedamos aquí entonces, vamos a cortar la grabación primero.